Buen día, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 1, capítulo 9. El Señor Chaitanya visita los lugares sagrados. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda Guru Karne Hate Hata Krishna Rama Hari Chaitanya Paya Acharya Vala Hari Hari. Cuando todos los discípulos cantaron los santos nombres de Krishna, Rama y Hari, el maestro budista recobró el conocimiento e inmediatamente se puso a cantar el santo nombre del Señor Hari. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta que en realidad todos los discípulos budistas recibieron iniciación de Sri Chaitanya Mahaprabhu en el canto del santo nombre de Krishna. De modo que cuando cantaron se volvieron personas diferentes. En aquel momento ya no eran ni budistas ni ateos, sino Vaishnava. Por consiguiente aceptaron de inmediato la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Revivida su conciencia de Krishna original, quedaron capacitados para cantar Hare Krishna y comenzar a adorar a la persona suprema, el Señor Vishnu. El maestro espiritual es quien libera al discípulo de la garra de Maya, iniciándole con el canto del Mahamantra Hare Krishna. De ese modo, un ser humano dormido puede revivir su conciencia con el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En otras palabras, el maestro espiritual despierta la conciencia original de la dormida entidad viviente de manera que puede adorar al Señor Vishnu. Ese es el propósito de la iniciación. Diksha, iniciación, significa recibir el conocimiento puro de la conciencia espiritual. Con respecto a esto, un punto a señalar es que el maestro espiritual de los budistas no inició a sus discípulos. Sus discípulos fueron iniciados por Sri Chaitanya Mahaprabhu y ellos a su vez iniciaron a su supuesto maestro espiritual. Así es el sistema Parampara. El supuesto maestro espiritual de los budistas estaba en realidad en una posición de discípulo, y sus discípulos, tras recibir iniciación de Sri Chaitanya Mahaprabhu, actuaron a su vez como maestro espiritual de ellos. Entonces, esto fue posible únicamente porque los discípulos de Acharya budista habían recibido la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Sin recibir la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu en la sucesión discipular, nadie puede actuar como maestro espiritual. Debemos seguir las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el maestro espiritual del universo entero, para entender cómo se llega a ser maestro espiritual. Krishna Bali Acharya Prabhure Karena Ni Vinayam de Kiyan Sakala Lokaha Ila Vismaya. Cuando el maestro espiritual de los budistas se puso a cantar el Mahamantra Hare Krishna y se sometió al Señor Chaitanya Mahaprabhu, todos los allí reunidos se quedaron atónitos. Rupe Kautuka Kari Sasinam Nandanam Atardan Kailake Napaya Darsanam. Súbitamente y con gran humor, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el hijo de Sakshi Devi, desapareció de la vista de todos y nadie fue capaz de encontrarle. Mahaprabhu Kali Ale Tripati Trimaile Chatubuya Murti Deki Vyakata Chale. Seguidamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a Tirupati y Turumala, donde visitó a esa deidad de 4 brazos. Después prosiguió hacia la colina de Venkata. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha narrado la visita del Señor Chaitanya Mahaprabhu en el orden cronológico real. El templo de Tirupati recibe a veces el nombre de Tirupatura.
Se halla al norte de Arcot, en el distrito de Chandragiri. Es un famoso lugar de peregrinaje, como indica su nombre, Venkateswara. El señor Vishnu, de 4 brazos, la deidad de Balaji, con sus potencias y Bu, está situado en la colina Venkata, a unos 13 kilómetros de Tirupati. Esa deidad de Venkateswara tiene la forma del señor Vishnu, y el lugar en que está situado recibe el nombre de Venkata Kshetra. En el sur de la India hay muchos templos, pero el templo de Balaji es especialmente opulento. En los meses de septiembre y octubre se celebra allí una gran feria. En el ferrocarril del sur hay una estación con el nombre de Tirupati. Nina Tirupati está situada en el valle de la colina Venkata. También allí hay varios templos, entre los cuales están los Govindarai y el señor Ramachandra. Tripati Asiyakai Sri Ragna Darasana Raghunatha Hatekali Pranama estaba. Al llegar a Tripati, el señor Chaitanya Mahaprabhu visitó el templo del señor Ramachandra. Allí ofreció oraciones y reverencias ante el señor Ramachandra, el descendiente de Raghu. Suprabhave Lokasara Karanavis Mayam Pranam Nisinhajete Prabhudaya Mayam. Allí donde iba, Sri Chaitanya Mahaprabhu dejaba asombrado a todos con su influencia. A continuación visitó el templo de Pana Nisringa. El Señor es muy misericordioso. Significado: nuestro Guru Maharaj Bhaktivedanta Swami. Pana Nisringa, conocido también con el nombre de Panakal Narasimha, está situado en el distrito de Krishna, en la montaña Mangalagiri, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Vijayawala. Para llegar al templo hay que subir 600 escalones. Se dice que cuando se ofrece al Señor algún alimento con jarabe en ese lugar, el Señor no toma más de la mitad. En el templo hay una caracola, obsequio del difunto rey de Tayagore, de la que se dice que fue usada por el señor Krishna. En el mes de marzo se celebra una gran feria en ese templo. Nije pranati stuti pramaveshe kaila baba prabhaven loka shatkara haila. Con gran amor estático, Sri Chaitanya Mahaprabhu ofreció reverencia y oraciones al señor Nisringa. La gente estaba asombrada de ver la influencia del señor Chaitanya Mahaprabhu. Shiva Kashi Asi Kaila Shiva Darasana Prabhave Vaishnava Kaila Sava Saivagana. Al llegar a Shiva Kanshi, Chaitanya Mahaprabhu visitó la deidad del señor Shiva. Con su influencia convirtió a todos los devotos del señor Shiva en Vaishnava o devotos del señor Vishnu. Significado: Shiva Kanshi se conoce también con el nombre de Kashipura, las Benares de la India del Sur. En Shiva Kanshi hay cientos de templos con representaciones simbólicas del señor Shiva, uno de los cuales se considera antiquísimo. Vishnu Kashi Asi Dekilan Lashminarayanam Prananankariya Hale Bahu Astavanam. El Señor visitó entonces un lugar sagrado llamado Vishnu Kanshi. Allí vio a las deidades de Lakshmi Narayan y les presentó su respeto y muchas oraciones para complacerlas. Significado: Vishnu Kashi está situado
a unos 8 kilómetros de Kashipuram. Es allí donde habita el señor Varadaraya, otra forma del señor Vishnu. También hay un gran lago, conocido con el nombre de Ananta Saravara. Premaveshe Nipyagita Bahutakarilam Dinahuti Rahiloke Krishna Bhakta Kailam. En los 2 días que pasó en Vishnu Kashi, Sri Chaitanya Mahaprabhu danzó y cantó Kirtan en éxtasis. Al ver de todos se hicieron devotos del Señor Krishna. Trimalaya Deki Geleti Kalahati Stane Mahadeva Dakitare Karila Praname. Tras visitar Trimalaya, Chaitanya Mahaprabhu fue a Trikalahasti. Allí visitó al señor Shiva y le ofreció todo respeto y reverencia. Trikalahasti, Asikalahasti se halla a unos 35 kilómetros al este de Tirupati. Por su lado oeste pasa el río Subarbamukhi. El templo de Trikalahasti está en la zona sur del río. Comúnmente se conoce con el nombre de Sikalahati o Kalahati. Es famoso por su templo del señor Shiva, quien recibe allí el nombre de Vayulinga Shiva. Pasitirtha Deki Kaliseya Darasana Vidakola Tirte Kabe Karilagan Mana. En Pasitirte, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó el templo del señor Shiva. De ahí fue a Vrindakola, el lugar de peregrinaje. Pasitirtha, llamado también Tirukadi Kundam, está a unos 14 kilómetros al sudeste de Siplik. Tiene una elevación de 150 metros y está situado en la cadena de montañas de Vedarini. O Vedashala, hay en ella un templo del señor Shiva, y la deidad recibe el nombre de Vedahiri Sharahi, 2 pájaros que van allí todos los días a recibir alimentos del sacerdote del templo, y se cuenta que han estado haciéndolo desde tiempo inmemorial. Setavaraha de Kitare Manaskasi Pitavaru Sivahatane Hela Gaurahari. En Vrindakola, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu visitó el templo de Svatavaraha, la encarnación del jabalí blanco. Después de ofrecer respeto al señor, visitó el templo del señor Shiva, donde se viste a la deidad con ropa amarilla. Significado. El templo de la encarnación del jabalí blanco está situado en Vrindakola, llamado también Simuxnam. Es un templo de piedra a unos 1500 metros al sur de oasis llamado Balipitam. Ahí una deidad en la encarnación del jabalí blanco, por encima de cuya cabeza sirve de sombrilla Sesa Naga. El templo del señor Shiva que se menciona en este verso está situado en Pitavara, llamado también Sitavara, a cerca de 42 kilómetros al sur de Kudalore. La deidad del señor Shiva de este templo recibe el nombre de Akasaliga. El templo se halla en una superficie de unas 17 hectáreas de terreno, rodeada por un muro y una carretera de unos 20 metros de ancho. Siyali Vairavi Devikari Darasana
Kavarine Tirejala Sasina Nandana. Tras visitar el templo de Sitli Bhahiravi, una forma de la diosa Durga, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el hijo de Madre Sashi, fue a la orilla del río Kevari. El templo significado de Sivali Bharavi está situado en el distrito de Tahare, a unos 67 kilómetros al noreste de la ciudad de Tanjore. Hay allí un famosísimo templo del señor Shiva, además de un enorme lago. Se cuenta que una vez un niño pequeño devoto del señor Shiva visitó el templo y que la diosa Durga, conocida con el nombre de Bhairavi, le dio de mamar de un seno. Tras visitar ese templo, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a la orilla del río Kaveri, Kolirana, a través del distrito de Trichuparapati. El Kaveri se menciona en el Srimad Bhagavatam 11.5.40, donde se dice que es un río muy piadoso. Gosamaye Shiva de Kihali Vedanam Mahadeva Sakitare Karila Bandanam. El Señor visitó entonces un lugar llamado Gosamai, donde visitó al templo del Señor Shiva. Llegó entonces a Vedavan, donde vio otra deidad del Señor Shiva y le ofreció oraciones. Significado: Gosamaya es un lugar de peregrinaje para los devotos del Señor Shiva. Es muy importante y está situado cerca de Vedavana. Amitaliga Siva Seki Bandana Karila Savasivalaya Saive Vaisnava Hataila. Al ver la deidad del señor Shiva, llamada Amrita Linga, el señor Chaitanya Mahaprabhu le ofreció reverencia. Así visitó todos los templos del señor Shiva y convirtió a los devotos del señor Shiva en Vaishnava. Devahatne Asikai Vishnudharasana Sai Vaishnavera Sangehata Goti Anusana. En Devastana, Chaitanya Mahaprabhu visitó el templo del señor Vishnu, donde habló con los Vaishnavas que seguían la sucesión discipular de Ramanujacharya. A esos Vaishnavas se les llama Sri Vaishnavas, porque son seguidores de Lakshmi. Kumbhakarna Kapale de Kisaravaram Siva de tres Sivas de Ki Gaura Ganga Sandara. En Kumbhakarna Kapalan, Sri Chaitanya Mahaprabhu vio un gran lago y el lugar sagrado de Shiva Setra, donde hay un templo del señor Shiva. Significado: Kumbhakarna es el nombre del hermano de Ravana. En la actualidad, la ciudad de Kumbhakarna Kapala recibe el nombre de Kumbhakonam. Está situada a 38 kilómetros al norte de la ciudad de Tanjore. En Kumbhakarna hay 12 templos del señor Shiva, así como 4 templos de Vishnu y un templo dedicado al señor Brahma. Shiva Setra, en la ciudad de Tayanare, está cerca de un gran lago, el Shiva Ganga. Allí se levanta un gran templo del señor Shiva llamado Brihatyavara Shiva Mandira. Papanasena Vishnu Kaila Darasana Si Ganga Ksetre Kare Karina Gamanan. Tras visitar el lugar sagrado de Shiva Setra, Chaitanya Mahaprabhu llegó a Papanasana, donde vio el templo del señor Vishnu. Finalmente llegó a Sri Ranga Setra. Significado: hay 2 lugares sagrados con el nombre de Papanasana. Uno está situado a unos 300 kilómetros al sudeste de Kumbhakarna y el otro se encuentra cerca del río Tamrapani y el distrito de Niruneveli.
a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Tirunelveli, Palamacosta. Sriranga es un lugar muy famoso. Se encuentra en el distrito de Tirunelveli, a unos 15 kilómetros al este de Kumbalakona y cerca de la ciudad de Tiruchirappalli, en una isla en el río Kaveri. El templo de Sri Ranganath es el más grande de la India y está rodeado de 7 maravillas y 7 calles. Los antiguos nombres de esos caminos son Camino de Dharma, Camino del Dharma, Camino de Rayanajendra, Camino de Kulasekara, Camino de Alinadara, Camino de Trivikrama, Camino de Turivi, de Madhavadi Gaisa y Camino de Advalala Indana. El templo fue fundado antes del reino de Dharmavarma, que reinó antes de Rayanajendra. En el templo de Srirangatuviru, su residencia, muchos reyes famosos como Kulasekara y Yamachara Alavadaru también supervisaron el templo. Yamunacharya, Sri Ramanuja, Sudarsanacharya y otros acharyas. La encarnación de la diosa de la fortuna, conocida con el nombre de Godavedi o Sri Andal, fue una de las 12 Alvar, personas liberadas llamadas Divya Suri. Se casó con la deidad del señor Ranganath y más tarde entró en el cuerpo del señor. Tiromanga, también una de las almas, una encarnación de Karmuka, reunió algún dinero robando y construyendo la cuarta muralla del Sri Ranganath. Dice la historia que en el año 2089 de la era de Kali nació el Alvar de nombre Tendarapati. Mientras se ocupaba en servicio devocional, cayó víctima de una prostituta y Sri Ranganath, al ver a su devoto tan degradado, envió a uno de sus sirvientes con un plato de oro para aquella prostituta. Cuando se descubrió que faltaba en el templo el plato de oro, se llevó a cabo una investigación y se encontró en casa de la prostituta. Al ver la misericordia de Ranganath hacia su prostituta, el devoto corrigió su error. Entonces construyó la tercera muralla en torno al templo de Ranganath y cultivó allí un jardín de Tulasi. Un famoso discípulo de Ramanuja se llamó Kuresa. El hijo de Kuresa fue Sri Ramapali, cuyo hijo fue Vijayana Bhatta, y el hijo de ese fue Vedavyasa Bhatta, también llamado Sri Sundasachara. En la vejez Sundasachara, los musulmanes atacaron el templo de Ranganath y mataron a cerca de 1200 Sri Vaishnava. Por eso entonces la deidad Ranganath fue trasladada al templo de Tirupati en el reino de Vijaya Nagara. El gobernador de Gije, Gopanaya, llevó a Sri Ranganath al templo de Tirupati, a un lugar llamado Singhabaja, donde el señor estuvo durante 3 años. En el año 1293, Sakara 1371 era de Cristo, la deidad fue instalada nuevamente en el templo de Ranganath. En la muralla oriental del templo de Ranganath hay una inscripción de Vedanta de Sika que narra el regreso de Ranganath al templo. Voy a leer algo
del Brahmana. Tirunga Tavia, uno de los almas, una encarnación de Karmuka, reunió algún dinero robado y construyó la cuarta muralla de Sri Rangana. Dice la historia que en el año 289 de la era de Kali nació el Alvar del nombre Todaradipati. Mientras se ocupaba en servicio devocional cuya víctima de una prostituta, Sri Ranganath, al ver a sus devotos tan degradados, envió a uno de sus sirvientes con un plato de oro para aquella prostituta. Cuando se descubrió que faltaba el plato de oro, se llevó a cabo una investigación y se encontró en casa de la prostituta. Al ver la misericordia de Rangana hacia su prostituta, el devoto corrigió su error. Entonces construyó la tercera muralla en torno al templo de Rangana y cultivó allí un jardín de tulasi. No entendí, pero bueno. El plato se la llevaron a la prostituta y se descubrió. Lo que no sé si la condenaron o dice ahí la misericordia. No entiendo. Bueno, me retiro. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hare Hare Bol Go Premanande Hare Hare Bol Go Premanande Hare